La ruta de la seda. En el año 53 a.C., en la época de Carras, comienza una batalla entre romanos y partos, en la que los romanos eran tan solo 40,000 soldados, todos estos los mejores de infantería. Mientras tanto, los partos solo contaban con 10,000 soldados, pero estos tenían una gran ventaja ya que no luchaban a pie y tenían arqueros partos montados. A pesar de que Roma contaba con mayor número de soldados, pero los partos tenían mejores estrategias, ganaron la batalla los partos. Al finalizar la batalla, sacaron los partos unos estandartes de seda que les llamaron mucho la atención a los romanos, lo cual dio paso a que China comenzara a vender seda a Roma a cambio de vidrios lujosos y oro. Este primer intercambio de objetos entre China y Roma inspiró el nombre del comercio euroasiático como la ruta de la seda. En el año 4500 a.C. se comienza la domesticación del caballo. Este fue el primer paso hacia la caballería de guerra. En el año 1700 a.C. se suscitó el segundo paso, que fue el carro de guerra. Este primer carro de guerra fue utilizado por Tutankamón. La caballería comenzó después del carro de guerra porque se necesitaron 3 innovaciones para darle pie a la caballería. En el año 1300 a.C., la primera innovación llega, que fue el arco recurvo compuesto. Este arco recurvo lo utilizaban los guerreros para alcanzar a sus enemigos más rápido. Estaba hecho de madera, astas de búfalo y tendones de animales. En el 900 a.C. llega la segunda innovación, que fue la flecha de bronce engarzada. Estas flechas estaban hechas de hueso, sílex o bronce. Como las flechas tenían que ser todas iguales, poco después se utilizó un molde en el cual se derretía el bronce para que fueran iguales, ya que si eran iguales les permitían a los guerreros identificar la distancia en la que lanzarían la flecha para atacar a sus enemigos. Como el arco y la punta de flecha estaban en distintos lugares, en un momento llegaron a unirse en Asia Central. En este mismo año llegó la tercera innovación, que fue la disciplina militar, ya que los soldados debían aprender a trabajar en equipo bajo el mando de un comandante. Después, las 3 innovaciones se fusionaron en Asia Central, uniendo así a un guerrero apto para combatir con un equipo que le permitiría llegar a la victoria. En el 700 a.C. se producen masivamente las puntas de flecha por toda Asia. Poco después, el imperio Kushán comienza a vender a China el jade, codiciado por su belleza y porque creían que el jade los dejaría vivir eternamente. En el año 350 a.C., los chinos utilizaron la caballería para sus combates. Cambiaron su vestimenta de guerra y pasaron de usar túnicas a usar pantalones de combate que les permitían mayor flexibilidad a la hora de atacar a sus enemigos. También se convirtieron en arqueros, pero estos crearon la ballesta. En el año 400 después de Cristo, los ávaros crearon su propio reino en el este de Europa y crearon por primera vez el estribo. En el 800 después de Cristo, el estribo se extendió a Eurasia, lo que permitía usar sables sin caerte del caballo, creando a los caballeros medievales. En el 850 después de Cristo, en China se crea una nueva invención, denominada pólvora. En el 1200 después de Cristo, se pacifica la ruta de la seda, o también llamada la Pax Mongólica, lo que permitió difundir el conocimiento de otras tierras, dando a conocer que el mundo tenía diferentes lugares para comercializar. En el 1300 después de Cristo, la pólvora se distribuye y se comienza a saber de ella en otros lugares del mundo. En el 1346 después de Cristo, se origina una guerra entre ingleses y franceses, en donde se ven por primera vez las armas de fuego, impulsadas por la pólvora creada por los chinos. En el año 2000 a.C. se planta mijo común, que era
considerado el cultivo más antiguo del mundo. Después se encuentra el equivalente al papel higiénico, que era un palo de madera con un pedazo de tela en un extremo. Gracias a las heces que todavía tenían, se descubrieron 4 parásitos, entre ellos la duela apática china. En el 2500 a.C., el mijo se encuentra en las montañas de Tianshan y las sociedades comienzan a producir más de una cosecha en un solo año. Las migraciones conectaron al mijo con el mundo y se produjo de oriente a occidente. En el 1000 a.C., los campesinos que cultivaban mijo abandonaron las laderas y se trasladaron a entornos más firmes. El ciclo de cultivo del mijo era más corto a comparación del tiempo de cultivo del trigo o la cebada. Aparecieron los sectores no agrícolas y la estepa eurasiática se convirtió en la predecesora de la ruta de la seda. En el año 540 después de Cristo, una plaga llamada la plaga de Justino acababa con la vida de 30 a 50 millones de personas. En el año 1346 después de Cristo, en Kaffa se presenta una lucha de los mongoles, en donde los mongoles comienzan a caer por alguna enfermedad no conocida. En el 1347 después de Cristo, la enfermedad sin nombre que atacó a los mongoles llegó hasta Constantinopla. En el 1348 después de Cristo, el contagio se comienza a propagar por Europa occidental y ante el miedo por la peste, comenzaron a pensar que los judíos la transmitían, ya que ellos tenían mínimos contagios porque eran reservados y no salían de sus casas. En el 1350 después de Cristo, la enfermedad llega hasta Groenlandia y se le comienza a llamar como peste negra. La peste negra se originó en Asia Central y llegó primero a Europa. En el año 1356 después de Cristo, la peste negra acababa con la vida de más de 25 millones de europeos y se creía que la peste negra era una epidemia transmitida por las pulgas infectadas que vivían en las ratas. Después de la peste negra, los sobrevivientes de esta tuvieron una mejor vida. La escasez de trabajadores generó una alta demanda de empleos y permitió que las mujeres desempeñaran trabajos que solo eran para hombres en ese entonces. También nació la clase media europea y aparecieron nuevos inventos para ahorrar la mano de obra, como la rueca, el telar horizontal, el alto horno o herramientas mecanizadas. También se inició el comercio de las especias, y las especias más valiosas eran asiáticas, ya que tenían diferentes sabores que no se conocían, como la pimienta, la canela o el clavo. Después de la peste negra, Venecia se convirtió en una de las ciudades más ricas, ya que fue de las primeras ciudades en recuperarse tras la enfermedad que mató a cientos. En la antigua China, a una persona se le ocurre machacar un poco de plantas hasta hacerlas pulpa, que después coció en agua. Colocó la pasta hervida sobre una pantalla y la dejó secar, obteniendo una fibra de residuo que actualmente conocemos como el papel. Es así que el papel se origina a través de un experimento obtenida de una idea de una persona. Se dice que en ese tiempo el papel era muchísimo mejor que la seda y que debió de haberse llamado la ruta del papel en lugar de la ruta de la seda. Los chinos utilizaban el papel que se había creado para envolver objetos, mientras aún seguían utilizando las tablillas de bambú para realizar sus escrituras. La transformación del papel se produjo cuando se introdujo el budismo a China. Mientras tanto, los árabes ya producían el papel a finales del siglo VIII. Y este fue un momento decisivo para el papel. Los administradores usaban este papel para llevar sus archivos, como la contabilidad de las empresas, los inventarios que manejaban, entre otras. La ciudad de Bagdad se convirtió en centro de aprendizaje, donde se escribían libros y se traducían en otros idiomas, la literatura, los libros de ciencia, de matemáticas, etc. Algunas ciudades italianas, como la de Fabriano y Amalfi, se convirtieron en productoras de papel. El papel les permitía a los dibujantes desarrollar sus ideas y agregar las modificaciones que ellos desearan sin necesidad de volver a trazar el dibujo completo. En Asia se desarrolló la primera imprenta y en esta grababan los caracteres chinos en piezas de arcilla que ponían en un marco para hacer
las páginas del libro. En 1440, Gutenberg comenzó con una prensa de tornillo que utilizaba para hacer xilografías e inventó una tinta aceitosa para imprimir. En Europa se usaba el alfabeto latino, ya que este contaba con tan solo 26 letras, las cuales estaban conformadas por mayúsculas y minúsculas. Después de la imprenta, muchas personas comenzaron a leer diferentes libros, entre ellos la Biblia u otras obras literarias. Se democratizó el conocimiento y en Alemania un monje llamado Martín Lutero redactó una lista de 95 razones para reformar las prácticas corruptas de la Iglesia. Otros libros ayudaron a diferentes personajes con sus descubrimientos, como a Cristóbal Colón, que realizó una cruzada para liberar a Israel, y esta fue financiada por los intercambios de especias y objetos de lujo que realizaba en Asia. Como la ruta de la seda estaba cerrada, Colón tuvo que encontrar una nueva ruta con ayuda de los libros de Marco Polo y la geografía de Ptolomeo. Se convenció de que podía llegar a Asia navegando por el Atlántico. En 1942 desembarcó en América, pensando que había llegado a Asia, pero la ruta marítima a Asia se descubrió en 1948, cuando Vasco llegó a la India navegando por el este. Mientras tanto, Cristóbal Colón se encontraba en pleno descubrimiento de nuevas tierras. Por otro lado, los europeos se sorprendieron con dos lujos asiáticos que acababan de ser creados. El primero fue la porcelana, que la admiraban por la delicadeza que tenía para tratar los objetos creados con esta, y el té, que posteriormente se convertiría en una idea innovadora para otro país. En 1957 se comercializa por primera vez en Inglaterra el té, y se convierte en una obsesión británica, que se convertiría en parte de su cultura. Como todos sabemos, en Inglaterra se toma la hora del té, y esta fue creada a partir de la comercialización que se introdujo el té que había sido creado en Asia a Inglaterra. Como sabemos, la ruta de la seda es muy importante, ya que gracias a ella se comercializaron los primeros productos en todo el mundo. Es decir, gracias a esta ruta permitió la comunicación entre diferentes países y el intercambio de diferentes objetos. Como lo vimos a lo largo de los años, la ruta de la seda traía cada vez más productos nuevos e innovadores a otros países. La seda, el jade, el oro, el papel, la porcelana, el té, la pólvora, entre otros. Cada una de estas innovaciones permitieron al mundo avanzar cada vez más. Gracias a estos intercambios de objetos se da la comercialización por primera vez, permitiéndonos al mundo explorar diferentes países, diferentes culturas y diferentes objetos que en nuestros mismos países ni en nuestras culturas conocíamos. Cada objeto y cada acto se originó hace miles y millones de años, y con el paso del tiempo van cambiando, actualizándose e innovándose, porque ahora ya no solo comercializamos objetos como el jade o el té, sino que realizamos comercio de máquinas, de autos, productos que ahora ayudan a la raza humana a innovar. Por lo tanto, es muy importante conocer el origen de la ruta de la seda.